Muy bien, muy buenas noches a todas y todas las personas que se están conectando esta noche, que la verdad tenemos un súper invitado especial, al maestro candidato a doctor Irving Sánchez. Ahorita leeré, bueno, voy a cambiarte el protocolo, voy a leer rápidamente tu reseña, Irving. Este programa especial ha estado en la plática del ingeniero Serrano y un servidor. Hemos estado platicando la importancia de abordar este tema de hospital seguro porque como que hay un espacio perdido entre todos los lineamientos, protocolos y reglamentos que marca Protección Civil. Y en este tipo de situaciones donde durante ya muchísimos años, ¿no? Se ha estado omitiendo o generando un débil programa de mantenimiento hospitalario en toda la infraestructura, tanto pública como privada, pero principalmente pública, pues que se ha dedicado el presupuesto a otras áreas de infraestructura. La verdad es que se han estado generando muchas deficiencias en todos los hospitales, particularmente los hospitales grandes, no tanto los centros de salud. Y bueno, ante ese dilema, las discusiones y las dudas que se han generado, abordamos la necesidad de platicar sobre hospital seguro con un verdadero especialista, no nada más del conocimiento teórico del tema, sino que lo instrumenta, lo lleva a cabo en su vida cotidiana porque es parte de su función. Entonces, antes de ceder la palabra al maestro Irving Enríquez Sánchez, perdón, me equivoqué, volteé el apellido. No, Irving Enríquez Sánchez, le doy a manera de editorial la palabra al ingeniero Juan Antonio Serrano Sainz. Pues muy buenas noches, maestro Irving, muchas gracias por acompañarnos. La verdad, bien lo decía el arquitecto Mariano Catase, hemos estado inmersos en una serie de temas relacionados al servicio hospitalario, sobre todo en particular aquí en Hermosillo, y ahorita más adelante en la plática yo creo que tocaremos el tema sin duda. Pero evidentemente, parte de este interés, y señalando, insisto, el tema particular de Hermosillo, pues Hospital Seguro nace, o cuando menos por medio de la ley, es de 2012, o sea, tenemos ya casi 16 años en donde se estableció como una obligación para que el sector hospitalario estuviera regido, certificado por lo que se llama Hospital Seguro. Y la verdad que hoy a la fecha no tenemos datos precisos, exactos en cuanto al cumplimiento, el avance de las certificaciones en el sector hospitalario. Y bueno, y la idea es que con tu expertise, tu conocimiento y tu bagaje de conocimientos, pues nos ayudes a aclarar un poquito el panorama y que nos digas cómo está actualmente el sector hospitalario bajo este esquema que muy poca gente, creo yo, espero equivocarme, pero muy poca gente creo que conoce la existencia siquiera de algo que se llama hospital seguro, y que la mayoría, cuando menos acá en Sonora, de los hospitales, se apegan a un programa interno de protección civil genérico, pues, ¿no? Y no le dan seguimiento a lo que es hospital seguro, cuando menos por conveniencia legal, conveniencia administrativa. Y entonces, bueno, esa es la idea. De nuevo, nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros, agradecimiento a quienes amablemente nos acompañan en esta charla, que sin duda, será muy, muy interesante. Pues muchas gracias de nuevo. Adelante. Muy bien. ¿Por qué invitamos al maestro Irving Enrique Sánchez? Voy a hacer una breve semblanza de su trayectoria profesional y se llevará una grata sorpresa porque lo ven joven, pues, ¿no? Y a lo mejor dicen, ah, es muy joven, no tiene mucha experiencia que digamos, pero al contrario, tiene una alta preparación particularmente en este tema, ¿no? Bueno, el maestro Irving Enríquez cuenta con más de 12 años, 13 años de experiencia en seguridad hospitalaria trabajando en materia de gestión de riesgos y protección civil, seguridad industrial, seguridad patrimonial y medio ambiente, con enfoque en el modelo de seguridad de paciente que tiene la Comisión Conjunta, lo voy a leer en español, Comisión Conjunta Internacional del Consejo Canadiense de Atención Sanitaria, así como el Consejo de Salubridad General a través del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, modelo único de evaluación de la calidad y del modelo de certificación y estandarización de buenas prácticas en atención del servicio de salud. Es candidato a evaluador del programa Hospital Seguro,
tanto por la OPS como por el Senapred, aunque ya tiene su capacitación debidamente concluida, ¿no? Se le atravesó la pandemia y tuvo que posponer el proceso de certificación, pero bueno, el conocimiento ya lo tienen. También ha estado participando en el sector público como director y coordinador municipal de protección civil en el municipio de Tinguindín, Michoacán, trabajando para el cumplimiento de objetivos en materia de gestión integral de riesgos referidos en el Plan Municipal de Desarrollo. En el sector social actualmente desempeña el rol de socio numerario del consejo, bueno, del capítulo o del Estado de Michoacán del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil y es miembro de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia. En la academia, actualmente como docente del programa académico de la licenciatura en Protección Civil de la Escuela Nacional de Protección Civil en la PRO Campus Chiapas, es candidato a doctor en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la misma en la PROC, ingeniero industrial con estudios de maestría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, maestría en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la misma en la PROC. Entonces, valga la pena decir de mi parte, a pesar de su juventud, tuvo un estuche de monerías en cuanto a conocimiento y experiencia. Quería Tal cual. comentar también de bueno, que él dentro de sus funciones es el responsable de toda la infraestructura de salud de Hospitales MAC y es el encargado de implementar tanto la certificación canadiense que ya comenté, como el programa Hospital Seguro en el más puro sentido de su concepción. Entonces, la verdad es que te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación, Irving. No, hombre, gracias Mariano y por la presentación. Digo, me toca ver la parte de infraestructura hospitalaria y que va mucho enlazado digo, hay muchas áreas que convergen propiamente en un hospital. Ahorita platicaremos cada una de ellas. Agradezco, por supuesto, la presentación y esta pequeña semblanza. Y Juan, pues también un gusto nuevamente, y platicábamos un poquito antes de empezar, un gusto platicar con ustedes. Y pues sí, platicarles un poquito de este gran tema y que incluso previo a iniciar transmisión hablábamos de lo que pasó el día allá en Colombia y que precisamente hospitales allá en Colombia, pues consecuencia del sismo y otros factores de vulnerabilidad y demás, propiamente pues derivaron en el colapso de la infraestructura de salud, ¿no? Entonces, no es menos importante y ajeno para México este tema. La realidad es de que, como bien decía Juan, la Ley General de Protección Civil sí lo encasilla perfectamente, el programa Hospital Seguro, que las instituciones de salud deben de alinearse a lo que se refiere. Sin embargo, pues no se lleva a cabo, ¿no? Por ahí preguntaban ahorita el dato. Según el IMSS, del 2007 al 2020 solamente había un registro de 1,000 instituciones de salud que habían hecho el programa, o sea, que habían hecho la evaluación del programa Hospital Seguro. Entonces, resulta sumamente importante tener este diagnóstico. Desde este lado, nosotros acá en Hospitales MAC, donde estoy, pues estamos trabajando propiamente para la implementación del modelo de hospital seguro, que por ahí decía Mariano, no solamente hay un modelaje o una metodología para alta complejidad, también hay metodología para mediana y baja complejidad, o sea, también para hospitales chiquitos o para clínicas. El tema es de que muchas veces no existe este conocimiento propiamente en las coordinaciones municipales, que pues de alguna manera son las que regulan a nivel local, vamos a decirlo así, y posteriormente los siguientes niveles, ¿no? O sea, no ha habido este empuje. Y la realidad es de que eso es un tema súper medular, o sea, la realidad es de que uno pensaría que la seguridad hospitalaria, al menos en temas de gestión integral de riesgo, es algo sencillo, pero la variable paciente cambia toda la ecuación. O sea, para cuando decían que las matemáticas no se aplicaban, aquí sí perfectamente encaja que la variable paciente cambia toda la ecuación y todo lo que se tiene que hacer respecto a la protección del propio paciente. Entonces, el hospital seguro, por supuesto, se vuelve una herramienta fundamental. A mí me gusta y lo platico mucho con mis colegas, con amigos, incluso con alumnos. Me gusta hacer una analogía a propósito de que trabajo en hospitales respecto a un diagnóstico médico. La realidad es de que como parte de los derechos de los pacientes, pues tienes derecho a una segunda opinión. Entonces, yo les digo a mis alumnos y con quien converso a propósito de esto, del diagnóstico, de la gestión integral del riesgo, siempre les digo, oye, tú vas a un médico, X médico, del lugar que tú quieras,
llevas tu sintomatología, le dices cómo te sientes, nada más te ve, y luego te hace la receta y tómate paracetamol. Pero como un derecho de paciente, pues vas y pides una segunda opinión, vas con otro médico, pero este otro médico sí te toma la temperatura, ritmo cardíaco, oxigenación, química sanguínea, y ahora una resonancia, y ahora a ver X o Y estudio, y te da, digamos, un diagnóstico que tienes, no sé, voy a decir una bobada, cáncer, ¿no? Entonces, yo les decía y los hago reflexionar, ¿no? ¿Tú con cuál diagnóstico te quedas? ¿Con el que el médico que nada más te medio vio y pues ya te recetó, o el que te hizo un diagnóstico más profundo para poder de alguna manera dictaminar o determinar que tienes cierta enfermedad? Y en este caso la enfermedad, si lo contextualizamos al riesgo, pues sería precisamente eso, ¿no? El riesgo al que estás expuesto y esos factores que de alguna manera pueden generar una implicación mayor propiamente en la infraestructura hospitalaria. Y por supuesto, pues el programa, pues, insisto, y creo que Juan lo cita y lo parafrasea muy bien, o sea, está en la ley, pero pues todos los que elaboran programas, y por eso de así esta división, ¿no? O sea, que también creo que es un tema de responsabilidad de las coordinaciones municipales porque ellas son las que dan el visto bueno. Ellas son las que dan el check de que efectivamente, al menos en un tema de un hospital, cumple, digamos, en la parte de hospital seguro, cuando hay veces que ni siquiera se menciona. Y es una cédula muy completa, debo decirlo, que te da, digamos, este panorama para saber si en una estación de emergencia o desastre el hospital puede operar ininterrumpidamente por 72 horas a su máxima capacidad. O sea, máxima capacidad en camas, máxima capacidad de, digamos, de atención. Y esto es un reto porque finalmente, y COVID lo demostró de alguna manera, que muchas veces se vio rebasada la capacidad hospitalaria y tuvo que hacerse esta ampliación. Y obviamente, pues, implicó muchos temas, ¿no? Yo recuerdo en aquel entonces, en el 2020, pues, temas de manejo de RPBI, por ejemplo, cantidades brutales. O sea, muchas instituciones tuvieron que reconvertir sus planes de manejo de residuos precisamente por la alta generación de RPBI y RP, por supuesto, ¿no? Y toda esta parte que les vengo comentando, todo esto, viene la cédula de Hospital Seguro. Entonces, y regresando al ejemplo, y quiero como que dejarlo aterrizado, precisamente por eso hago esta analogía, ¿no? De precisamente como entre más profundo tengas un diagnóstico, así como lo puede ser con un médico, en gestión integral de riesgo humanitario en un hospital, mientras más profundices, digamos, en la información, en las amenazas, en los factores de vulnerabilidad, en la exposición que pueda llegar a tener ciertos sistemas expuestos del hospital, por supuesto, esto se va a ver reflejado en que si se materializa una amenaza, eh, finalmente el impacto consecuencial sea el menor. Y eso es lo que se busca, ¿no? Digo, podemos conversar de cualquier parte del hospital. La realidad es de que todo se centra precisamente en el diagnóstico y que finalmente pues, ahí están las metodologías. El tema es de que muchas veces, si no es que la gran mayoría no se aplican como tal. Entonces, con esto podríamos abrir, o sea, ciertamente creo que da mucho tema y creo que lo conversábamos ahorita previo a la sesión, Mariano Juan, que nos podemos aventar aquí las horas. Yo tengo mucho café, así que pues, le podemos dar. Ay, Hacemos refil de café, no te preocupes. Total. aquí Ah, tenemos ¿cómo? varias gente, personas aquí ya conectadas, enviando saludos y felicitando por el tema. Más adelante los mencionaremos, pero aquí voy a hacer un saludo en especial para nuestro colega Ricardo Alfredo Herbert de Ah, Oaxaca, ¿viste? ¿no? Del Iste en Oaxaca, Del Iste, precisamente, Oaxaca. pero alguien muy activo porque constantemente en redes sociales Sí, está promoviendo sí, no, capacitación, revisiones, etcétera, la etcétera, verdad, en el ISSSTE, ¿no? un reconocimiento para Ricardo, la verdad es de que al menos desde la parte del sector público de ISSSTE, es alguien que yo veo muy activo, Ujú. en la parte del ISSSTE, en la parte del IMSS, a doctora Elizabeth, a Alberto Gallardo, que también anda de aquel lado, que pues también andan muy activos en el tema, pero Sí, pues no solamente es estas dos instituciones. sí, Hay no, muchas instituciones que
debería de fomentarse esta parte, ¿no? O sea, como lo hace Ricardo, como lo hace la doctora Elizabeth o Alberto en IMSS, creo que debería de haber más promotores en la Así es. materia. Principalmente promotores para ir movilizando también y sensibilizando a los tomadores de decisiones de los hospitales, que finalmente son los que resuelven, pues, Sí, ¿no? claro, y hay datos duros al respecto al respecto a cuánto gastas. Banco Interamericano de Desarrollo hablaba más o menos de $1 en prevención versus 3, $12 digamos, en respuesta. Entonces, algo que siempre también privilegio mucho es esto, ¿no? O sea, como hacerles ver de que es más rentable el ser preventivo o prospectivo, si tú quieres, ¿no? Sí. El hecho de anticiparte y prever riesgos futuros es o tratar como de anticiparte pues sí, sí es rentable. Y muchas veces, quizá cuando trasladamos, y esto también lo comento mucho, generalmente con mis alumnos lo conversamos mucho, cuando capitalizamos, digamos, el impacto económico de lo que representa un desastre, por ejemplo, en un hospital, digamos, el chip les cambia. O sea, cuando ya lo conviertes. Y eso quizá es también un valor agregado respecto al conocimiento propiamente de la instalación y de los riesgos que hay. O sea, Ujú. finalmente, por ejemplo, donde estoy, que hay una cobertura a nivel nacional, hay hospitales desde Tijuana hasta Mérida, pues también nos obliga a ser un tanto dinámicos y ajustarnos a las necesidades locales. Por ejemplo, no son las mismas amenazas que tiene Mérida, Yucatán, a lo que tiene Tijuana. O no es lo mismo lo que sucede en Los Mochis versus León, versus Ciudad de México, Puebla. Y hablo de ciudades donde tenemos hospitales en el grupo donde estoy. Entonces, esa diversificación de ubicación geográfica también nos obliga a observar otros elementos precisamente para Hospital Seguro, porque Hospital Seguro se divide básicamente en dos grandes ramas, vamos a ponerlo así. Voy a hablar con palabras coloquiales, digamos, comunes, lenguaje común para entenderlo más fácil. El primero, pues, es, digamos, la identificación de las amenazas. ¿Qué amenazas tiene el hospital general? Y ya propiamente, bueno, y considerando los tipos de fenómenos, ¿no? Socioorganizativos, hidrometeorológicos, etcétera, etcétera. Y ya propiamente ya el índice de seguridad hospitalaria, que ya es propiamente la evaluación, digamos, de tres elementos base, propiamente, que es la seguridad estructural, la seguridad no estructural y la gestión de emergencias y desastres. Entonces, estos tres submódulos que aparentemente pues se escucha como, pues, son tres elementos. La realidad es de que se desglosan y se desarrollan de manera muy interesante, porque en seguridad estructural particularmente pues es, digamos, digamos la base, la estructura de los cimientos del hospital, cómo nació, cómo está estructuralmente. La parte de seguridad estructural pues tiene que ver precisamente con lo que no es estructura, entradas, salidas, accesos, gestión integral de residuos, comunicaciones, farmacias, servicios auxiliares de diagnóstico, eh, esterilización, compras, etcétera. Y gestión de emergencia y desastres, pues creo que el nombre lo dice todo. Es particularmente digamos, qué tanto está preparado el hospital, si tiene centro de operación de emergencia, cómo está la comunicación, cómo va a ser, digamos, el tema del personal cuando hay una situación de emergencia. Entonces, todos estos elementos, al final, pues te dan esa radiografía. Y la realidad es de que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, o sea, la realidad es que Senapred tiene herramientas buenas. De hecho, hay un modelaje que también ya tiene Senapred, que es con lo que hacen la evaluación de Hospital Seguro, el Consejo Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro, cada una de sus entidades federativas. Y ese modelaje, pues, la realidad es que te da todo. Y la herramienta es tan buena que tú evalúas, digamos, la categorización es de bajo, medio, alto. Si tú lo evalúas como una categoría baja, una categoría media, tienes que poner el por qué lo estás evaluando así, igual en la parte de si lo evalúas con una alta seguridad. Pero en estos dos rubros, en bajo y medio, cuando tú lo evalúas, la metodología, incluso digamos, la herramienta que ya tienes en APRED, te da toda digamos, los mecanismos de intervención para subsane o para corregir esa baja probabilidad de ocurrencia o esa mediana probabilidad. Entonces, ciertamente la herramienta, pues,
te desmenuza, digamos, el hospital, en todas las áreas operativas del hospital. Y esto hablo Fíjate. del modelo para Ajá. hospitales de alta complejidad. Para mediana y baja complejidad también la metodología es muy similar. Los rubros algunos cambian precisamente por la alta especialidad, digamos, pero la metodología existe, está aprobada. La realidad es de que quien lo ha implementado pues ha llevado gratas, digamos, sorpresas a favor en el sentido de poder identificar estos factores de vulnerabilidad. Y hablaba en su momento el doctor Gustavo Wiltshire, ¿no? La vulnerabilidad global, ya sea institucional, económica, la vulnerabilidad, el apellido que le queramos poner. Entonces, digamos, diagnóstico también te permite identificar esos factores. Fíjate, Irving. Maestro, te Bueno, voy a... no, adelante, adelante, Juan. Ah, sí, no, es que quiero aprovechar que ahorita mencionó el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro, que es un órgano que por ley se debió o se estableció a partir de la ley del 2012. Mi primera pregunta sería, ¿realmente existe? Porque cuando menos nosotros que andamos más o menos ahí en la jugada, yo hasta ahorita sinceramente no he sabido que existe, sinceramente. Yo no he visto Sí, ningún comunicado. Y la otra es que existe la obligación de que en cada estado exista un comité estatal que haga lo mismo en función estatal. Y tampoco he visto a ninguno. Pero Entonces, yo, tú que estás en ese medio, no, no sé. pero yo antes que conteste Irving, también quisiera ahondar en este tema, Juan. De Sí, 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 este, adelante. si bien es cierto, pues todos conocemos la historia de los sismos del 85 y los hospitales que colapsaron, la historia muy conocida y que siempre insistimos nosotros en que no hay lecciones aprendidas en materia de protección civil, ¿no? Si bien es cierto, dejamos por un lado los sismos, pero ahora los hospitales siguen padeciendo por cuestiones de inundaciones, ¿no? A veces hasta cierran operación. Tenemos ejemplos Hidalgo. muy claros de en Hidalgo y algunos aquí hospitales de nivel básico, intermedio también en otros estados. Pero bueno, vemos el ejemplo de Colombia, que bien lo comentabas al inicio, en el reciente sismo del día de ayer, que colapsaron algunos hospitales, incluso hospital universitario, también en Colombia colapsó una sección. Entonces, lo quiero decir, sucede estas tragedias en México como bien lo comentó Juan, Hospital Seguro en México nace en el año 2012. A Juan Serrano le toca en su periodo de servidor público ese auge de empezar con la iniciativa en el estado de Sonora y se instituye de manera incipiente el comité estatal que terminó diciendo Juan Serrano ahorita. Pero de la planeación a la ejecución hay una gran brecha. Y cuando Aparte, digo que no hay lecciones aprendidas, es que nos gana la cotidianidad, la costumbre y el hecho de que estamos pensando de que nunca sucede nada. Quienes hemos escuchado a Enrique Gavarra en su conferencia dice, el riesgo es dinámico cambiante, ¿no? Y cambiante. Entonces, pues obviamente cada día tenemos nuevos riesgos. Tú dijiste las grandes amenazas que afectan a los hospitales y qué vamos a hacer contra ellas, ¿no? Y los componentes. Pero también ahorita que hacía reflexión cerrando la Ley General de Protección Civil, dice la Ley General de Protección Civil que el programa interno de protección civil de un hospital debe basarse fundamentalmente en los lineamientos del programa hospital Hospital seguro, Seguro. así Es tal sí, cual. decir, claro. no te bases en un programa interno de protección genérico porque no te sirve, porque tu función como hospital, aparte de proteger la vida, es proteger la misma función del hospital, pues, ¿no? O sea, que no dejes de operar frente a En cualquier emergencia. evento adverso, pero también que protejas la inversión. O sea, es uno de los inmuebles con mayor, bueno, con mayor inversión, no nada más por el edificio per se que comentabas tú, Irving Norrita, sino por todo el equipamiento que conlleva el que un hospital, particularmente de nivel avanzado o intermedio, tenga para poder operar y funcionar pues adecuadamente, ¿no? Entonces, como que aprendimos a maquillar las cosas, ¿sí? Para decir que como que cumplimos, pero la verdad es que no sucede así. Entonces, de la planeación a la ejecución hay una gran brecha que no se está haciendo o que nos acostumbramos a como que no pasa nada. Y bueno, eso puede, lo estamos pateando año con año en los programas de mantenimiento, pues, hasta que se acumula y el costo de reparación o de recuperación o de mantenimiento es insostenible, pues no se puede hacer.
Sí, mira, y me voy a ir por partes. Me voy a ir por partes. Primero con Como Juan. dijo Jack, como dijo Primero Como Jack. dijo Juan. ya que él es igual. Primero, como dice Juan. La respuesta es sí. O sea, sí están establecidos en algunas entidades federativas el Consejo Estatal de Diagnóstico y Evaluación del Programa Hospital Seguro. De hecho, apenas hace unos días sesionó el comité, me parece, el estatal aquí de Estado de México. Te digo porque una de mis alumnas, Diana, saludos, si se anda viendo por ahí, pertenece digamos, al sector salud aquí en Estado de México y aparentemente sesionaron. También conozco a un amigo, el doctor Paul, que está aquí en Ciudad de México y también en Ciudad de México ha sesionado. El resto de las entidades federativas, la realidad es de que desconozco al 100% cómo están, pero sí, o sea, tendría que estar instalado. Ciertamente, y tú lo comentábamos previo, Juan, en el 2020 se suspendió, o sea, había, digamos, un ritmo, vamos a decirlo así, respecto a la implementación del programa Hospital Seguro. Sin embargo, con pandemia como que se cortó y poco a poco se fueron, digamos, reactivando, digamos, en las entidades federativas. Comentabas ahorita, Mariano, y a propósito de esta parte de Hospital Seguro en la ley, si bien es cierto, sí la marca, fíjate que algo que estamos, al menos nosotros, tomando como una buena referencia o como, digamos, como una buena línea base, son los términos de referencia para elaboración de programas internos en hospitales 2024 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México. En Ciudad de México sí hay, digamos, un lineamiento y una estructura para elaborar programas internos en hospitales. Incluso en tema de brigada, por ejemplo, no solamente son 4, sino son 8 brigadas. Incluye fluidos Son más. energéticos, incluye hazmat, Seguridad. soporte vital básico y fluidos energéticos. Son 4 más, además de la de incendio, primeros auxilios, evacuación. O sea, son 8 que ya, digamos, están, digamos, ya de cajón, que son por ley. Entonces, esto tiene, pues el 23 fue, digamos, el primero que sale, en el 24 se actualiza, y ciertamente muchas instituciones, no voy a hablar de ellas, pero sé que no traen los términos de referencia. Algunas sí ya, como que lo están adoptando, otras no, pero finalmente esto, Mariano, creo que sí da pauta y es mi recomendación Bueno, para pero, nuestros, digamos que nos escucha, si hay una metodología en Ciudad de México para hospitales en específico. pero es un término de referencia creado exclusivamente para hospitales. Sí, claro, claro. No estás tropicalizando unos lineamientos generales para que los apliquen en un hospital y ver cómo lo adaptas al hospital. Finalmente, la pregunta sería, Irving, para ti, que lo conoces a detalle, ambos instrumentos legales, ¿qué tan armonizado está este término de referencia de la Ciudad de México con respecto a los lineamientos de hospital seguro? Fíjate que Para los principios que busca, pues, del objetivo de sí, preservar la vida, funciones, sí lo etcétera. refiere, ¿eh? O sea, sí lo trae. De hecho, inclusive sí toma esta referencia y ojo, digo, ahorita que lo mencionas y esto también es importante señalar, y abrías hace rato la semblanza en Ujú. el Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica, SINASEAM, en el 2018, que es la segunda edición, cuando un hospital entraba en proceso de desertificación ante Secretaría de Salud, el Consejo de Salud General, se evalúan sistemas críticos. Sale manejo y uso de medicamentos, prevención y control de infecciones, y uno de ellos por ahí es gestión y seguridad de la instalación, ¿sale? Y esto se divide en programas base, eh, peligros relacionados a fuego y humo, protección a la organización, materiales y servicios peligrosos. Y en ese modelo del 2018, el último estándar de ese sistema crítico era Hospital Seguro. O sea, para que te certificaras en materia de salud, en el modelo de seguridad al paciente de la segunda edición 2018, te pedía que tuvieras la evaluación de hospital seguro, o sea, que tú te evaluaras, o sea, sí, tu programa interno de protección civil y otra serie de documentos propios que son parte del proceso de certificación, pero también involucraba hospital seguro. Entonces llega el modelo único de evaluación de la calidad, que lo sustituye, que la realidad es de que pues no pegó, voy a decirlo así como coloquialmente dicen, no pegó el modelo, pero este modelo único de evaluación de la calidad, o el MUEC, como se le conoce coloquialmente, retira ese punto en particular de hospital seguro. Entonces, al menos como yo me dedico a esto, fue como de, oye, pero ¿por qué? Si Ujú. está en la ley, ¿no? Como bien lo han dicho ustedes, o sea, está Sí. en la Así. ley.
Está en la ley que tenemos que apegarnos al programa Hospital Seguro. ¿Por qué lo sacas? Bueno, este nuevo modelo, el MOSEPAS, digamos que es el nuevo modelo de evaluación de buenas prácticas, etcétera, este, ya trae nuevamente Hospital Seguro. E inclusive dentro de hospital, o sea, del tema de la evaluación de Hospital Seguro, también te pide ya elementos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, ya te pide que el dictamen estructural esté actualizado en todo momento. O sea, ya es algo que inclusive a mí Ujú. me platicaba esto hace unas semanas, que estuvimos en Irapuato por ahí, y salió algo del tema. Y fue como de, oye, pero así tiemble. Bueno, sí, tendrá cuando haya, digamos, una notificación por parte del gobierno de que pues deben de hacerse una evaluación. Pero en estricto sentido, todo el tiempo tiene que estar el dictamen estructural actualizado, Ujú. ya a propósito de la parte de Hospital Seguro, particularmente en ese punto de Hospital Seguro. De hecho, si ustedes pueden buscar, quien nos escucha está búsquenlo Mosepaz, van a buscar el capítulo de gestión de riesgos y va a aparecer el estándar, no recuerdo el número, pero es de Hospital Seguro. Y ahí te dice, digamos, los elementos que son cuatro, ¿no? La cédula de evaluación de Hospital Seguro, el dictamen estructural, etcétera. Entonces, la realidad es de que hay muchos frentes, no solamente desde la Ley General de Protección Civil, sino ya propiamente desde la Secretaría de Salud. También ya te lo pide. Incluso por ahí, no solamente la Ley General de Protección Civil te lo menciona, o sea, ciertamente hay, déjame acuerdo cuál es la norma oficial, me acordé, la norma oficial 016 de Secretaría de Salud, que habla de infraestructura y equipamiento para hospitales, también te menciona la parte de hospital seguro. Entonces, muchas veces este desconocimiento también como que pues le pega a las instituciones, ¿no? Porque o sea, hay Oye, varios maestro, frentes. Pero es más conveniencia maestro, que conocimiento. Ah, es lo bueno, que, sí. fíjate, Y de por ahí conocimiento. va. Sí. Es que, fíjate, de acuerdo al Comité Nacional, quien coordina el Comité Nacional es la Coordinación Nacional de Protección Civil. Así lo establece como secretario técnico del Seguro Social y luego el Es sector correcto. salud. Y yo quisiera saber si realmente la Coordinación Nacional está enterado de que ellos dirigen este comité. Y que al Quiero final del pensar. día, sí, precisamente la pregunta, yo quiero pensar, porque yo, la verdad, en las revisiones que hemos hecho a las páginas para buscar alguna información, infografías, etcétera, en ningún lado tienen algo que se llame hospital seguro, la verdad. Entonces, eh, pero bueno, la pregunta sería, dentro de tu conocimiento de tu área de trabajo, ¿tienes algún aproximado a nivel general, cuántos hospitales en porcentaje estarían certificados bajo hospital seguro, más o menos? Certifícate que ese dato sí te lo debería certificado como tal. Yo les decía hace un momento que hay un dato que sí es un dato, digamos, comprobable del IMSS, eh, que hablaba que del 2007 al 2020 fueron 1,003 unidades que se habían evaluado en el programa Hospital Seguro. Y de Es ellas, diferente a certificar. sí, 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 digo y es que esa parte es importante, ¿sabes? Porque que te den así el certificado Hospital Seguro. O sea, la realidad, y en estos años no me ha tocado verlo. O sea, no, o sea, sí me ha tocado estar presente en la evaluación. Una vez, en el 2020 precisamente, 2, 3 días antes de la pandemia, me tocó que me evaluaran en Hospital Seguro en el Consejo Estatal de Aguascalientes. Y en ese entonces, pues nos evaluaron, y sí fueron 3 evaluadores, el líder evaluador, uno que se dedicó a seguridad estructural, otro no a seguridad estructural, otro a gestión de emergencias. O sea, bien, como un proceso de evaluación. Pero nos emitieron, digamos, el reporte, nos dijeron, eres categoría A. Que ojo, la categoría A, B y C, A es muy probable que funciones si hay una situación de emergencia o desastre, esta máxima capacidad por 72 horas interrumpidas, perdón. Clasificación B es, pues, es probable, pero pues tienes que intervenirle. Y clasificación C es de, oye, urgente que te intervengas el hospital. O sea, eso te da, digamos, el diagnóstico, ¿no? Y en ese entonces, pues, te digo, no sé, digamos, fue la evaluación y todos nos dieron el resultado y demás, pero no nos llegó como tal. Digo, ahorita no sé si lo están dando, la verdad es de que valdría la pena, checarlo. Al menos yo que sepa, no se entrega, o sea, sí te dan tu resultado, pero no te emiten como un certificado así como, no sé, como distintivo H.
o un documento así con que tenga sellos y los logos y así. No lo he visto, ciertamente, pero sí lo que te emite digamos, el Consejo Estatal es un documento y te dice, ah, saliste con categoría tal y digamos tu resultado como tal, ¿no? Y te lo entrega y en estricto sentido pues tienes 2 años para hacer un plan de Subsana, o sea, como para poder decir, ah, mira, salí así y ahora estoy así. Que ojo, y esto es importante señalarlo también, o sea, ciertamente y ustedes, profesionales en la materia, gestión del riesgo también, sabrán que no hay cero riesgo. O sea, sí hay, Sí, sí, digamos, tal cual, sí. hay elementos que no vamos a poder, digamos, controlar, ¿no? O sea, que Ujú. van a depender de otros factores. O sea, no, pero finalmente, pues, digamos, en la medida de lo posible, y esta palabra luego la saco de la ley, que es en la medida de lo posible hacer lo Ujú. necesario para que, digamos, acercarnos digamos, al cero riesgo, aunque sabemos que no va a poder llegar. Sí, de hecho, ninguna de las tres clasificaciones que comentas, A, B o C, te dice que tienes 100% seguro de que va a seguir funcionando después No, de un incidente, ¿no? Sino que tienes una alta probabilidad de hay que siga probabilidad, o sea, operando, ¿no? claro, o sea, Y la cuestión es que las clasificaciones se refieren en caso de un evento adverso, pues en las tres, ¿no? Pero hay hospitales que ni siquiera con eventos adversos garantizan que estén funcionando. O sea, estaría como en la clase D o E por allá, pues por las condiciones físicas que se Le, encuentran. le faltarían Oye, letras. Irving, si nos pudieras platicar así de manera general, y ahorita damos un espacio para saludar a quienes nos hacen el favor de escucharnos. eh, ¿Cómo se aplica así? Ahorita hablaste del final, pues con la clasificación después de aplicar una evaluación del hospital seguro. Pero ¿cómo se instrumenta el índice de seguridad hospitalaria? O sea, el ok. proceso así de manera general, ¿no? El que tú has vivido, pues. Sí, hay unos formularios que maneja, en este caso, la metodología de OPS. Ustedes la pueden buscar, o sea, pueden Ujú. buscar Índice de Seguridad Hospitalaria versión 2 formularios, y les va a aparecer en la red el PDF descargable. O sea, la realidad es esa. Y hay dos elementos, o sea, esos son los formularios y hay otra que es la guía del evaluador, que te dice, ah, mira, digamos, todo el programa Hospital Seguro como tal, digamos, los elementos que mide, porque, ojo, no solamente pues digamos, identificación de amenazas y los factores, sino también es la radiografía del hospital, o sea, las camas sensibles, los servicios, capacidad instalada, no sé si hay área de quemados, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, toda la radiografía del hospital de la parte clínica y por supuesto, pues la parte de la gestión del riesgo, vamos a decirlo así, ¿no? Este, la realidad es de que la metodología está, les digo, la pueden buscar, busquen los formularios y ahí les va dando, digamos, el paso a paso. Te dice, oye, y ojo, esta parte es importante también, o sea, hay dos tipos digamos, de vertientes respecto a la evaluación porque te lo puede ponderar respecto a la ubicación geográfica, ¿vale? Y hablamos a nivel América Latina. Por ejemplo, en México, pues se pondera un 50% seguridad estructural, un 20%, o un 30% la parte de seguridad estructural y 20% gestión de emergencias y desastres. Se considera 50% seguridad estructural en el hecho de que México está en una zona de alta sismicidad y que también está sujeto a huracanes. O sea, así lo marca la metodología. Y para, digamos, unidades de atención médica que no tienen esta alta probabilidad de fenómenos hidrometeorológicos como huracanes o sismos, te lo puede ponderar a 33, 33, 33. O sea, y esta parte es importante señalarla porque aquí en México, pues, la realidad es de que luego me dicen, no, es que acá en Mérida no tiembla. No, tiembla. Que hay mayor probabilidad de que tiemble es distinto, pero digamos, en el mapa que se tiene digamos, de Sismológico Nacional y no recuerdo también del INEGI, y no De me acuerdo. repente sale una intraplaca, ¿no? Sí, sí, o sea, de que tiembla, tiembla. Todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo. Entonces, te digo, sin embargo, pues la probabilidad de ocurrencia, digamos, de una escala mayor, pues sí es diferente, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces, también la metodología te da esa pauta para elegir. Quizá a lo mejor en hospitales, por ejemplo, en Panamá, que no tienen estas particularidades, o en Honduras, que en América Latina, hablando en este caso, pues a lo mejor no tienen esos embates de sismos o fenómenos hidrometeorológicos. Entonces a lo mejor la ponderación puede cambiar. Pero la realidad es de que la herramienta te va llevando de la mano
El tema es, y algo de lo que yo recomiendo, es que seamos muy objetivos en la evaluación. Si no se tiene, no se tiene. No quererlo disfrazar. O sea, si Ujú. no tienes a lo mejor seguridad en la entrada, pues no la tienes. Si no tienes a lo mejor protección anticiclónica, no la tienes. Si a lo mejor hay eventos, digamos, que afectaron la seguridad del hospital en los cimientos, pues dilo. O sea, ¿sí me explicó? O sea, como que ser muy honestos, porque la realidad es de que cuando ya se presenta la emergencia, todos estos elementos que a lo mejor quisiste ocultar, por lo que tú me digas, ¿no? Puede ser por temas de inversión, por temas de decir, pues aquí estamos bien. No, la realidad es de que qué mejor que a través de este diagnóstico le digas digamos, al dueño, al director, oye, así estamos. Y finalmente, pues se giran acciones. O sea, la realidad es de que, insisto, ¿no? Este dato del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, sí es mucho más rentable ser prospectivos y preventivos en ese sentido, ¿no? Entonces creo que la herramienta pues da para hacerla, digamos, la evaluación. Yo recomiendo que pues la ejecuten, traten de hacerlo lo más franco posible. E insisto, ¿no? O sea, no solamente hay metodología para alta complejidad, como hospitales grandes, vamos a decirlo así, sino también para mediana y baja complejidad. O sea, le decía ahorita, decías tú, Mariano, que hay hospitales que pues no necesitas evaluarlos, ¿no? Ya nada más de verlos. Pero quizá a lo mejor a través de una metodología tú puedes decir, mira, no lo digo yo, o sea, aplicamos la metodología y mira, o sea, pues no lo tienes, estás así. Nos acabamos el alfabeto y nos vamos al griego como los huracanes, Sí, Sí. ¿no? alfa, beta. Oye, si me permiten aquí para saludar a quienes nos hacen el favor de vernos, le mandamos saludos a Lynch Portillo, a Alberto Hernández Brenis, a nuestro amigo Gonzalo de la Peña, un saludo y abrazo hasta Playa del Carmen. Pues obviamente ya lo comentamos a Ricardo Alfredo Herbert Mora hasta Oaxaca, Jorge Descens aquí en Hermosillo, muy interesante tema. Felicitaciones a los participantes. A Lupita Huerta le mandamos un saludo hasta Veracruz, a Lisette Hilario también un abrazo aquí en Hermosillo, a nuestro querido amigo el teniente Norberto Knapp hasta Mendoza, Veracruz, ya regresó de España, no, ya está con nosotros los mortales. A Jesse González Pérez, saludos hasta Morelia, Michoacán, mira tu paisano, le Eh, mandamos saludos. A Tony Top, un saludo. Saludos a todos, en especial al maestro Irving Tobías de la Tobías. licenciatura, así me puso, ¿no? Así pone, pero bueno, Irving Enríquez de la licenciatura en Protección Civil. No, ya, si es tu alumno, ya reprobó. A ¿Cómo que Ernesto, Tobías? se ¿Cómo que equivocó el maestro, Tobías? se equivocó el maestro, ya Así es otro. repruébalo. A nuestro amigo Ernesto Martínez Nieves, un saludo aquí a Casa Nieves, desde ahí nos está viendo. A nuestro compañero Gustavo Salas, está aquí de presidente de Amisi Sonora. Luis Vizcarra, al arquitecto Víctor Avitia, le mandamos un saludo. A Luis Pozos, saludos, Luis amigo, Pozos, un saludo a Luis. hasta la Ciudad de México. A Mar Brau, también le mandamos saludos. A Mónica Hernández, hasta Chihuahua, un abrazo. A Gloria Brachi, hasta Mendoza, Argentina. Gloria, Yaciri a Gloria. Pérez, saludo a Culiacán. Alberto Hernández Brenis, ya lo comentamos. A Domingo Vanegas, un saludo también, le mandamos hasta Tlaxcala. A Fernando Osuna, le mandamos un abrazo a Guadalajara. Juanito Fer. Macías, Graciela Pedraza, Sara Mota. Fernando es un activo eh, promotor de la difusión de temas de seguridad, ¿no? O sea, Sí, sí, no, sí. no descansa. Está como un Sí, amigo de no, hombre, casa. todo el tiempo publica, todo el Sí, tiempo está publicando. está como un Un amigo abrazo. de Casa Nieves que no deja de mandar Sí, mensajes, ¿no? se me hace. Cada quien Ah, con su giro, Graciela, ¿no? sí. Sara Mota, le mandamos saludos. Eve González, Carlos Peralta, Eduardo Vagazábalos, un saludo amigo hasta el AIFA. Te mandamos un abrazo. José Serrano, excelente conversación. Felicitación al ponente y a los moderadores. Un abrazo, mi querido Josué. Abrazo, Josué, amigo. Alex Acevedo, un saludo a nuestro presidente de Amisi. Saludos hasta Veracruz. A Ranger PC, desde Texcoco, Estado de México. Luis Vizcarra, Juan Tomás Díaz ya. Em, Ricardo. Lisette Hilario Molina dice en Sonora, ella también conoce muy bien el tema. En Sonora no lo he visto activo ese comité estatal que comentabas ahorita, Juan. Servifiesta Flaming Benz, bueno, ¿no? También le mandamos lo que nos está viendo.
Carlos Peralta. Dice, te dejo unos comentarios, Irving, para ahorita que retomemos el tema, lo comentes, ¿no? Ujú. Dice Ricardo Herbert, en Oaxaca ya tenemos dos administraciones de gobierno del estado de Oaxaca que no se establece el Comité Estatal de Evaluación del Programa Hospital Seguro. Ah, tiene otro comentario, Ricardo, también, ahorita te lo leo. Luis López, así es lo que dice Ricardo, ¿no? Rubén Monge, le mandamos saludos al comité de evaluación, ¿no? Esta es la evaluación. El comité del Estado de México es muy productivo, son capacitaciones en línea las que manejan, se refiere el mismo Ricardo Herbert. Luis Vizcarra dice, el problema a nivel nacional es que los directivos no les interesa la seguridad y sobre todo es el presupuesto de inversión en la gestión de riesgos del hospital. Ese presupuesto de inversión en la gestión de riesgo del hospital nunca llega porque no se gestiona y sin embargo siempre queda en letra muerta en los presupuestos anuales. Bueno, no nada más el de inversión, también el de mantenimiento, ¿no? No, bueno, los instrumentos financieros, o sea, Sí, así es. puedes meter mecanismos de retención del riesgo, o sea, puedes meter un fondo, resignación presupuestal, o sea, la realidad es de que hay, nada más es cuestión como que hacerla, pensarle, pues. Rubén Monge le mandamos un saludo, Salvatore Bataglea también le mandamos saludos, Jesús Chavarría, a Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino le mandamos un abrazo, excelente tema, Carlos Peralta, Saludos Rubén al maestro. Monge, Juan Dávalos, también le mandamos un abrazo hasta Guadalajara. Eh, Gustavo García también nos está viendo. Dice Ricardo Herbert en el apéndice numeral 8 y el apéndice A. Bueno, sobre lo que estaba platicando yo creo, ¿no? Lalo Díaz, Sergio, le mandamos un saludo. Gustavo García, José Enrique González, también le mandamos saludos, donde nos quiera estar viendo. José Enrique González Solórzano, Lisette Hilario Molina, más que nada es un índice de seguridad hospitalaria, es un resultado y sobre eso se trabaja. Pues es la clasificación que bien comentaba Irving ahorita, ¿no? Y en qué situación se encuentra para que en teoría corrija en los 2 años que tiene para ir corrigiendo todas las anomalías o deficiencias. Ricardo también vuelve a decir, pero sí califica a un hospital de verde, amarillo y rojo, con base en su capacidad de respuesta, con base en la evaluación de programa hospital seguro. En lugar de letras, pone colores aquí, Ricardo. Gloria Brachi te hace una pregunta, Irving. ¿El hospital seguro Saludos hasta allá, hasta hasta allá, fin del mundo. Hasta Mendoza. pero para ella es más tarde, son 4 horas, y siempre le agradecemos que nos Sí, esté gracias, Gloria. escuchando. Hospital seguro, dice, también incluye a los públicos externos como proveedores de insumos, médicos, equipamiento, tecnología aplicadas a la salud, servicios terciarios, etcétera. Es una pregunta. Sí, tiene aplicaciones respecto a abastecimiento de insumos, áreas y demás. E incluso sí te pide esta parte de ese contacto para el abastecimiento. Por ejemplo, si llegases a quedarte en el supuesto de que tengas que activar tu planta de emergencia porque colapsó el sistema eléctrico local, ¿cómo le vas a hacer para abastecerte de combustible para tu planta de emergencia? Entonces sí tienes que ver esa posibilidad de amarrar, digamos, estos convenios, contratos con proveedores que Ujú, te permitan el abastecimiento. O sea, no necesariamente que lo tengas, que ojo que también es posible que a lo mejor para una planta de emergencia tengas a lo mejor un almacenamiento de combustible, pero este debe de cumplir con ciertas características. Porque no es como que tengas ahí los bidones de diésel o de combustible, lo que tú me digas ahí ujú, para que los pongas. No, o sea, tiene que tener ciertas características de infraestructura que te permita, por supuesto, pues salvaguardar el área propiamente y no exponencializar riesgos. O sea, porque el así manejo de es. combustibles, habrá que considerar que pues también en el hospital pues manejamos gases grado médico, oxígeno, y por las tuberías del hospital pues también, digo, perdón, por las muros del hospital hay trayectoria de tuberías de La fluidos tubería, de así bajo es. riesgo y demás, ¿no? Y de alto riesgo, entonces esto pues se apalanca, vaya. Ujú, Entonces, en tema de proveedores, es más un tema de estos acuerdos previos con ellos, en el sentido del abastecimiento, por ejemplo, para medicamentos, para esterilización, inclusive en algunos casos en la parte que son emergencias, el personal, porque pues puede ser que el personal, a lo mejor, y pasó en pandemia, no sé si les tocó que, por ejemplo, en hospitales quedó, digamos, en evidencia la necesidad de personal de limpieza
o personal de enfermería. Entonces Ujú. tenías esa posibilidad de decir, ah, pues contrato un servicio de enfermeras externo, un servicio de limpieza externo para garantizar la cobertura de los hospitales, ¿no? Porque mucha gente en pandemia se vio que personal de limpieza particularmente renunció. Dicen, no, pues que voy a andar limpiando ahí en donde está el COVID, vámonos. Entonces, de alguna manera, sí da pauta para que tengas ese apalancamiento con proveedores. Pero sin embargo, como dice, como les decía ahorita, ¿no? Y hacer una pregunta, no, el tema de presupuesto. Pues también incluso te da esa pauta como de que lo vayas a la parte de la gestión del recurso. O sea, porque esta parte, o sea, y esto es de señalar. Una vez que tienes el resultado, tú lo puedes presentar y decir, oye, pues mira, todo esto a lo mejor, todas estas necesidades que tenemos nos van a costar tanto, ¿no? Porque no tenemos el dictamen, que porque no hemos hecho este mantenimiento, que porque nos falta este muro, que porque lo puedes contabilizar. Pues Pero pues finalmente es la famosa cadena de suministro del continuo de operaciones, ¿no? sí, claro. Claro. ¿Dónde la metes, Ujú. pues? Sí, ¿No? Tal y cual. de hecho en Hospital Seguro, en la parte de gestión de emergencia, sí te dice, oye, ¿tienes definido tu COE? Ujú. ¿Tienes definidos ciertos elementos que vienen incluso para temas de continuidad operativa, propiamente, ¿no? Así es. Gonzalo de la Peña te hace una pregunta. Saludos ¿Consideras está en Playa del Carmen, ¿no? A Gonzalo. A Playa del En Playa Carmen? del Carmen. ¿No? A gusto. En la selva está, no está El, en Playa del Carmen, está en la selva. dice, ¿consideras que Saludos. lograr el hospital seguro depende del seguimiento que le dé el personal o los directivos del hospital o puede depender de un tercero? Yo creo que hay una corresponsabilidad, o sea, y lo digo abiertamente, y se los digo mucho a mis alumnos particularmente. Ustedes sirven una carta de corresponsabilidad, muchos de ustedes van a ser consultores. Y si ustedes están firmando una carta de corresponsabilidad de un hospital y no están apegándose a lo que marca la ley, ustedes también son responsables. Es por un lado quien elabora el programa. Por otro lado, por supuesto que está el directivo titular del hospital. De este lado, la realidad es de que me siento afortunado porque se privilegia mucho la parte de la seguridad de hospitales. Entonces yo estoy como pez en el agua, ¿no? O sea, como que tengo esa posibilidad como de aportar y de sumar y desde luego privilegiar la salud de nuestros pacientes. Entonces, al menos en mi caso no es un tema, pero sí en la parte directiva implica mucho el que se hagan o no las cosas. Acá de este lado la verdad es de que hay un gran apoyo y un gran empuje por parte de la organización para el tema de la seguridad de los hospitales. Y el tercer elemento, no menos importante, pues también quien autoriza el programa. O sea, yo creo que son tres elementos, porque pues uno es quien lo presenta, quien lo elaboró, ya sea que se apegue o no a la ley, es uno, el directivo que le interese o no que se apegue, y tercero, no menos importante, el municipio finalmente, ¿no? O en todo caso el estado, porque hay entidades federativas como caso, por ejemplo, de Yucatán, Sonora. que por ejemplo en el caso de Mérida, el hospital no es competencia del municipio, es competencia del estado. Entonces, Ujú. pero pues si el estado no se da esa tarea como decir, oye, pues la ley dice que tienes que apegar tu hospital seguro, y pero pues si ni ellos saben cómo aplicarlo, pues a lo mejor nada más le dan check, ¿no? Entonces creo que hay una responsabilidad que son de tres partes. Digo, como nosotros como profesionales en la materia, pues cumplimos en esa parte como de decir hay que hacer esta parte, o sea, hay que hacer la metodología, hay que aplicar el programa, y dependerá digamos, del cómo poder venderlo, vamos a decirlo con esos términos de la importancia. Ya si no lo compra, digamos, la dirección o el representante legal o el dueño, lo que sea, ya es ganancia. Y ahora el último escalafón es el municipio, ¿no? Que él nos diga, oye, ¿no estás apegado a Hospital Seguro o sí estás apegado? Entonces creo que esos tres elementos son quizá saludos hasta Playa del Carmen, hasta la selva, dice Juan. Es que Este, debemos de partir que tenemos un sistema desarticulado y que cada quien hace lo que quiere hacer en Tal materia sí, de cual. protección civil. No, te completamente. pide, el que quiere pedirte te lo pide, el que no quiere no te lo pide. Aquí, Sierg Ageu, tú lo debes de conocer, dice, un tema sin duda lleno de conocimiento y sobre todo importante de conocer. También, al final como usuario, esperas que a donde vas o llevas a tu familiar sea seguro en todos los aspectos. Qué maravilla escucharte aquí también Irving Enríquez. ¿No? Ah, gracias, gracias. No, hombre, pues yo agradezco la invitación, Mariano Juan, que de repente se pone bueno y este tipo de conversaciones. Sí, y más en este formato más informal y de charla, ¿no? Que Sí, realmente se da oportunidad bueno, a de todo, ¿no?
para no decir, De para no todo. de todo. Todo. Oye, Dice fíjate que, Ricardo Herbert, perdón, un hospital sí, seguro es sí, un establecimiento de salud que se mantiene accesible en su mismo inmueble y con su misma capacidad de respuesta. Adelante, Juan, mientras sigo leyendo. sí, fíjate que yo para no perderle un poquito el último comentario que hizo antes del corte el maestro Ibi, en cuanto al tema de la evaluación del diagnóstico de los hospitales. Cuando a mí me tocó por allá en el 2012, los evaluadores era un equipo multidisciplinario integrado tanto por sector privado, sector público y entidades como protección civil, etcétera. Entonces, ese grupo entraba a los hospitales, ya sea públicos o privados, y hacía una evaluación. Entonces, en teoría, no había manera de ocultar cosas porque eran varias personas las que entraban a hacer esa revisión y de ahí se hacía una cédula y se establecían los compromisos. Eso pues nomás como parte de la anécdota, ¿no? Pero que al final del día no funcionó gran cosa. Pero ahorita que mencionaba el maestro Iben la recomendación de no ocultar, la pregunta sería, ¿cómo se hace hoy este proceso de diagnóstico? ¿Se hace igual o lo hace cada hospital o se hace multidisciplinario? ¿Cómo se hace, maestro? Sí, ahí tú haces esta notificación, o sea, tú solicitas formalmente al Consejo Estatal de Evaluación y Diagnóstico del Programa Hospital Seguro que tú quieres participar en el programa. O sea, tú haces esta, digamos, solicitud. Se hace el harakiri. Exacto, sí, te atoras. ¿Sale? Porque esto también pasa en procesos de certificación de unidades de atención médica pasa. O sea, tú le abres la puerta, digamos, a un órgano auditor, llámese en este caso a lo mejor Consejo Salud General, Consejo Canadiense de Salud, Joint Commission International, quien tú me digas, tú le abres la puerta, ¿no? Entonces ellos vienen, digamos, como tú bien dices, ¿no? Y les decía hace rato que a mí en el 2020 me tocó en Aguascalientes atender una evaluación de hospital seguro y llegó un líder auditor, no, creo que era del hospital, era del hospital regional de ahí de Aguascalientes, no recuerdo el nombre del hospital, era ahí de Aguascalientes. Venía uno de un privado que evaluó la parte de seguridad estructural. Venía otro del IMSS que evaluó seguridad no estructural y venía Protección Civil, Gestión de Emergencias y Desastres. O sea, nos evaluaron tres Más o distintos. menos. Entonces, pues bien, o sea, la verdad es de que nos fue bien, insisto, creo que les decía y esta parte es lo importante, ¿no? O sea, nos emitieron el resultado, ya meses después llegó, saliste así, pero no nos llegó así como tal el diploma con sellos y eso, Sí, nada. sí, sí, sí. O sea, llegó, digamos, El diagnóstico. el diagnóstico como tal, y así pasa, o sea, y así sucede. Hoy en día creo que es similar, o sea, hay un líder auditor, o sea, un líder evaluador, vamos a decirlo así, y ya tres que de alguna manera participan, e incluso cuando hay candidatos a evaluador, van los candidatos a evaluador, se le pegan, digamos, al que está responsable de seguridad estructural, se le pega ahí y está ahí como siguiéndolo, ¿no? Aprendiendo. O sea, generalmente así sucede. Ahorita nosotros estamos, te decía, trabajando con esto. La intención, pues, desde luego, pues, es buscar esa certificación. O sea, finalmente, más allá del papel, porque muchas veces también lo que se busca es el papel. Más allá de eso es la realidad de garantizar seguridad y instalaciones seguras para nuestros usuarios. O sea, la realidad esa es como la premisa. Y por eso hace rato lo comentaba, ¿no? O sea, a diferencia de otros sectores, aquí la variable paciente cambia toda la ecuación. O sea, cambia todito, todito. Un paciente, nos cambia todo. O sea, entonces no es lo mismo una manufacturera, una de producción de lo que tú me digas, servicios. Aquí hay que privilegiar al paciente. Entonces, o sea, es una doble labor, al menos en mi cancha, ¿no? O sea, yo que me dedico a la gestión integral de riesgo de protección civil, que pues de manera intrínseca nos dedicamos a la salvaguarda, ahora sumarle que también estoy en un hospital como que es una doble, digamos, una doble tarea. La doctora Linda Álvarez dice, en la realidad lamentablemente hemos visto que no es la misma exigencia para los hospitales públicos que los privados. No, no, no. Los privados entran en un proceso básicamente, como bien lo comentas, de autogestión y mejora continua, ¿no? Generalmente quien se inscribe al programa Hospital Seguro es porque busca eso, ¿no? Parámetros definidos para poder seguir corrigiendo cualquier detalle, ¿no? Sí, no, y la mejora continua, o sea, la realidad, insisto, quien quiere de verdad privilegiar la salvaguarda de sus instalaciones y por supuesto de sus pacientes y usuarios. Es como aquellos
que se quieren certificar en ISOs, pues, Ándale. para poder garantizar algún estándar, ¿no? Tienes muchos saludos de tus alumnos y al profe Irving y al I- maestro Irving Irving Lovers. de Ya, de la... hecho, ya me escribió el alumno y me dice, profe, es que me confundí. Y le Ya, digo, No, bueno, ya pero ya, sabes. no te puedo reprobar a ti, pero voy a no, reprobar a tu hermana, porque es sí, saltó a tu no. clase. Ay, ni modo. Juan Domínguez, saludos de Puerto Veracruz. Le mandamos un abrazo hasta allá. También bueno, es que tienen muchos alumnos, pero aquí quiero saludar también a Osvaldo Reyes Ojeda, que siempre nos está viendo desde San Salvador, ¿no? En los programas que hacemos con Corsario y con Juan Serrano. Edgar Ladín, también te mando saludos desde Colima, que es tu alumno. Javier Rodríguez, le mandamos un saludo hasta Monterrey. Ponce Peter, Joaquín García, saludos al profe Irving desde Querétaro. Bueno, es que aquí tienes una cobertura en la PRO prácticamente nacional, ¿no? De los alumnos que están participando contigo ahí como alumnos. Sí, tengo alumnos por todos lados. Joaquín García te pregunta, ¿hay hospitales públicos calificados como un hospital seguro? Sí, generalmente las, digamos, instituciones de alta especialidad, o sea, hablamos institutos nacionales, llámese, no sé, Centro Médico Siglo XXI, Gea González, o sea, que son hospitales grandes públicos, el INCAN, por ejemplo, rehabilitación, o sea, la realidad es que hospitales de alta complejidad, pero particularmente en áreas metropolitanas y en capitales de estados, generalmente son Ujú. los que están más apegados. Jaime Gaciel te pregunta si esto de hospital seguro también aplica a clínicas, públicas o Sí, privadas. sí, 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 por supuesto. O sea, la realidad es de que la metodología y el programa, y retomo el comentario de Juan. O sea, viene la hija de Protección Civil para todos, instituciones de salud. El tema es de que va a depender la metodología que utilices, si es para alta complejidad, si es para mediana o baja complejidad. Es la única diferencia, quizá. Saludos a Guillermo Monroy, a nuestro amigo Maverick, Marlene Higuera también, le mandamos Maverick, saludos. Gustavo García, bueno, tienes muchos saludos, hay muchos alumnos muchas gracias. viendo tu plática, Irving. No, hombre, gracias Digo, a por los demás alumnos. interesante. Qué bueno que se Gracias. conectaron. La verdad es que el tiempo se pasa muy rápido. Y bueno, Sí, ya se acabó, o qué, no, ya. No no, vamos a sacar vamos a hacer otro café. otros comentarios aquí, hasta que se canse Juan. Es el que, es el que se Oye, no, pero fíjate que platicando, bueno, a manera de resumen de los comentarios que nos hacen, que nos hacen el favor de acompañarnos y lo que hemos vertido aquí los tres. La verdad es que estamos envueltos, no nada más en el tema de hospital seguro, de hospitales o centros de salud. A Rosa Michelle le mandamos un saludo hasta Ciudad de México. Estamos envueltos en un sistema de simulación. Como bien lo decías tú ahorita, Irving, pues no lo tienes, pues no lo pongas. O sea, señala que te hace falta, pues no. O sea, como que queremos simular, sobre todo cuando tenemos un periodo de tiempo para corregir, como lo comentaste, ya te calificamos, tienes un periodo de 2 años para subsanar todas las omisiones o deficiencias o carencias que tengas. Lo mismo hacemos con los programas internos generales, o sea, tienes 1 año para corregir en tu calendario de actividades y entramos en un proceso de simulación. El gran problema aquí es que esa simulación nos lleva muchas veces a indolencia, pues, o sea, como que no nos importa, particularmente como tú bien lo comentas, Irving, que el bien a proteger aquí es el paciente, pues, ¿no? En este programa. ¿Y cómo es posible que estemos hablando de que no estén instalados los comités estatales de hospital seguro, independientemente de que van a certificar o no? Como Así bien lo es. dices, eso es secundario, pero que entremos en un proceso de, de, de valoración, de inspección de Ver cómo los estamos. O ver sea, cómo la realidad. estamos para poder diagnosticar, pues, o sea, no podemos corregir lo que no evaluamos, pues, lo que no conocemos, ¿no? Y estamos apostándole a que nunca va a pasar nada a pesar de las graves condiciones que muchos hospitales se encuentran. Pero fíjate, cuando hablo de indolencia, en este sentido, y tenemos un problema muy grande aquí en el tema hospital seguro, porque los hospitales, el programa hospital seguro, sean públicos o privados,
En las entidades federativas se lo dejan a un comité estatal donde participa Protección Civil Estatal, donde participa el sector salud del Estado, Ujú. algunos representantes de los organismos descentralizados de salud pública como IMSS, ISSSTE, pues básicamente IMSS e ISSSTE, eh, y representantes de hospitales privados. El problema es que cuando no a todos se le mide con la misma cuchara, o con la misma regla, o con la misma, así como quiera cada quien decirle, ¿no? Que no Ujú. se mide distinto porque el nivel de responsabilidad también es distinto. Le dejas el trabajo a un funcionario estatal cuando la toma de decisiones de los inmuebles federales, que son patrimonio de la federación, Eso. corresponden exclusivamente a Igualmente a la la federación. a la federación, su inspección, corrección, dictaminación, corresponden a la federación. Aquí es así como que me volteo para otro lado para en lo que pasa algo o no pase nada, ¿no? Entonces, como que tiramos la pelotita a otra cancha, pues. Y ese tirar la pelotita, la verdad es que cuando tienes entidades federativas como la de Sonora, donde un servidor público está penalmente predispuesto a ser culpable desde el punto de vista penal por omisiones o negligencia o por acciones pues que no resulten, ¿de qué te sirve inspeccionar si no está en tu poder clausurar? ¿No? Cuando tienes riesgos inminentes que te obligan en un protocolo ordinario para cualquier tipo de establecimiento, ya no hablemos de hospital seguro o de centro de salud, que te obliga a clausurar por riesgo inminente, ¿no? Y no lo puedes hacer porque es una dependencia que depende de la federación. Pero no es tu cancha, mi hermano. Y No te, pues no- sí, pero entonces como que la estructura está mal, ¿sí me explico? Sí. Como que la estructura para operar un programa de hospital seguro está mal desde el punto de vista de su creación, pues. Entonces, la verdad es que eso nos lleva así como que hacemos, pero no va a haber acciones y mucho menos va a haber consecuencias. Y bueno, vivimos en un estado bueno, en un estado-nación, donde la verdad estamos llenos de procesos de simulación como queriendo hacer las cosas, ¿no? Aquí Pues la mira, gente sigue con salud. Adelante. ahí yo te haría el comentario, fíjate que recordarán que hace unos meses Ese fue comentario mío, no tuyo, no para no meterte en problemas, pues. No. O sea, fíjate, voy a retomar esto que dices, porque me hace coherente tu comentario versus el Programa Nacional de Protección Civil 2026-2030, que tiene cuatro objetivos y uno de ellos es precisamente el fortalecer el marco y, bueno, el impulsar el cumplimiento al marco normativo. O sea, que hoy en día son cuatro objetivos: el fortalecer digamos, el conocimiento de cuestión integral de riesgo, que se empata mucho con Marco Sendai. Fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, el tema de los fondos para atención de desastre, y esta parte del marco normativo, porque creo que todo parte como tú bien dices, Mariano, del marco normativo, o sea, el marco regulatorio de naturaleza jurídica y contractual que existe respecto a la ley y su reglamento. Quizá es el punto de inflexión, porque, y lo mencionábamos a propósito de la pregunta de Juan hace rato, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que aquí el primer punto sería también los municipios. O sea, que finalmente al momento de que llega el programa interno de protección civil del hospital X en la entidad federativa X, pues ya sea a nivel estatal o municipal, quien lo lee debe de decir, oye, a ver, es hospital, vamos a ver si se alinea hospital seguro, si cumple estos elementos. Pero si ya desde ahí, pues no, porque pues el titular municipal o estatal tiene la facultad para guardar y decir, no procede, o te lo reboto, y lo puede regresar, y ahí será cuestión de, híjole, el consultor chin, pues tengo que hacerlo conforme a la ley. Y va a tener que decir al director, híjole, es que me negaron el visto bueno porque no está pegado al programa Hospital Seguro. Entonces, Pero, tanto el titular del hospital o del dueño como digamos, el consultor o quien lo elabora, pues a lo mejor desde ahí van a empezar como que ya a medir el agua a los camotes, como se dice pero, coloquial. pero fíjate, Irving, esto que comentas, y lo voy a leer para no caer en lo que Mariano quiso decir, ¿no? Como antes, como sucedía antes. De este, Dice.
el último párrafo de la fracción quinta del artículo 115 constitucional. O Ah, y sea, autonomía municipal. Ay, ay, dice, ay, ay, ay. no, dice todo lo contrario. Los bienes inmuebles de la federación ubicados en Ah, los ok. Sí, municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar cuando hay convenio, en ok. términos del inciso I de esta fracción. ¿Ok? Estamos hablando ahí de, bueno, los permisos de uso de suelo, de Ajá. construcción, de etcétera, etcétera, que aplican antes de. Pero ¿cómo es posible entonces que llegue un inspector o un titular municipal de protección civil o un inspector o un titular estatal de protección civil y diga, oye, te voy a clausurar este hospital? Espérate, no es tu competencia, papá, ¿no? O Sí, sea, tú tal no cual. puedes hacer absolutamente nada aquí. No eres autoridad competente. Está fuera de tu jurisdicción. Entonces, por eso decía yo que como que la balanza no está equilibrada, ¿no? Pero el riesgo sigue, pues, Sí, ¿no? claro. El riesgo sigue y por el riesgo no hacemos absolutamente nada, ¿no? Yo ahí quisiera Pero terminar mi fíjate, intervención. Te lo dejo, pero Juan. más grave, nomás para seguirle con ese tema, pero más grave aún cuando el municipio o el estado, a sabiendas de esa fracción de la Constitución en donde Ciento que quince le ay, dice ese ciento claramente quince que no es su competencia, entra a ese inmueble, lo valora y dice que hay, o cuando menos en el dictamen, manifiesta de manera muy clara que hay un riesgo inminente y la ley lo conmina a que si hay un riesgo inminente haga la suspensión temporal de actividades y no lo hace, entonces ya forma parte del problema. ¿Por qué? Porque fue una autoridad omisa, ¿no? Y si Dios quiera y algo llega a pasar, perdóname, pero ya lo dijo claramente el arquitecto Catase, ya hay un proceso penal en contra de quien participó. Pero Sí, no. mira, mira, luego dice la Ley General de Bienes Nacionales, artículo 9. Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales Es en los correcto. términos prescritos de esta ley, ¿sí? Cuando el inmueble ha sido adquirido a partir del 1 de mayo de 1917. Pues todo lo que tenemos, ¿no? Ahorita, hoy en día Todo lo que hay. funcionando. Pues sí, o sea, entonces Todo. te digo, como que le estamos buscando el hilo negro a lo que no es negro. Y por eso hablaba yo del proceso de simulación en los temas de protección civil, ¿no? Y Sí, cierto. lo delicado, perdón, Irving, lo delicado que tiene que ver con el tema que estamos hablando de hoy, el día de hoy, que la protección civil la estamos refiriendo a aquellos establecimientos que tienen como función principal cuidar la salud y la integridad de las personas. Sí, de hecho, los hospitales son considerados infraestructura crítica. O sea, Tal cual. es una infraestructura crítica nacional. Entonces se privilegia, así como una escuela, se privilegia la salud. Entonces, bien dices tú, Mariano, y esto siempre se los digo a tanto a colegas, compañeros, alumnos. O sea, sean muy honestos, no solamente en el tema del diagnóstico del programa Hospital Seguro, sino en general, ¿no? En análisis de riesgo y demás. O sea, sí sean muy objetivos y lo que es, no esconder, porque finalmente el hecho de que tratemos de simular, como dices Mariano, la realidad es de que pues lo que único que estamos generando es aumentar este posible riesgo a diferentes sistemas afectables, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que ser muy franco, muy profesional y manejarse con ética en ese sentido. O sea, Y no los ser. riesgos de hoy que no atendemos en el tiempo van a ser riesgos No, inminentes, pues. no, y a propósito esto de los riesgos, ¿no? O sea, el Foro Económico Mundial de Davos, del 2026, mapea los riesgos globales, eventos climáticos extremos, ciberataques, e incluso mapea como un riesgo global en los siguientes años la desinformación y malinformación. Pues podemos decir, oye, pero pues ahorita ya hay tanta información, pero ¿de Ujú, qué me estás hablando? Pues el hecho de que muchos agarran inteligencia artificial y lo que dice lo copian, lo pegan y eso es, y nunca validaste. ujú. Entonces, o sea, hay muchos riesgos que hoy en día están emergiendo y que el sector salud pues no es la excepción que estamos sujetos. O sea, así como otras empresas sufren ciberataques, el sector salud lo sufre, eventos climáticos extremos pues ni se diga. O sea,
tenemos antecedentes de Otis en Acapulco, ahorita lo que está pasando en Colombia, o sea que los fenómenos como tal están presentes. El tema es anticiparnos y tratar de buscar, digamos, todos esos mecanismos que nos permitan, pues, hacerle el mejor frente a cualquier situación de emergencia o desastre. Y en el Hospital Seguro, por supuesto que el hacer la evaluación permite sumar y tener como que un panorama hacia dónde estoy y qué necesito para ir a un lugar, digamos, mejor. Fíjate, dice aquí Ricardo Herbert, pero la autoridad judicial sí puede intervenir con respecto a lo que comentábamos, solo que la política impera. Sin embargo, le quiero aclarar aquí que un poder judicial, en este caso una fiscalía estatal, no tiene jurisdicción sobre servidores públicos federales. Sí puede hacer la primera intervención, pero tiene que turnar a la Fiscalía General de la República Tiene que dar vista. el seguimiento, Ujú. ¿no? Le tiene que dar vista. Pero bueno, la verdad es que es un tema, como bien lo dijiste, Irving, que da para mucho. Entonces, y el tiempo pasó muy rápido. Yo, antes de cederte la palabra para que hagas un mensaje final, le pediré a Juan Serrano que intervenga y luego ya te agradecería mucho. Tienes tarea para esta noche porque tienes muchos saludos, tienes muchos comentarios aquí en el chat de Radio Gracias. Epicentro que pues, digo, estará bien cuando menos a tus alumnos les pongas siete, tienes siete, tienes ocho, ahí más o menos. De acuerdo a la Depende de la intervención, participación. sí, a la Sí. participación. De acuerdo a ¿Eh? la participación, y en clase no participan. O sepa a quién preguntarle, ¿no? Al que no Le voy mandó a saludos. preguntar, voy a checar, con que aquí andabas. Muy bien. Adelante, Juan. Bueno, bueno, pues yo sobre todo agradecerte, maestro Irving, el habernos acompañado en este programa. La verdad que por demás interesante y de cierta manera en el estado de Sonora y en Hermosillo en particular, con un tema muy vigente. Eh, Realmente el tema de Hospital Seguro se debe buscar, perdón, que prevalezca y que se implemente, no nada más que se llenen formatos, Claro. porque lo has dicho claramente y en repetidas ocasiones, la premisa del paciente debe de prevalecer sobre todo. Y realmente, cuando menos hay una apreciación que no quisiera ni ponerle porcentajes, pero hay mucho pensamiento en la percepción social de que nuestros hospitales no están bien. Entonces, realmente este programa debió haber sido, ya tiene 16 años, bueno, 14, perdón, 14 años como le pusimos nosotros al tema es, realmente es inalcanzable, o sea, es inalcanzable lograrlo. Pareciera que sí. Ojalá el tiempo no nos quite, nos calle la boca y que logremos tener hospitales mucho mejores, sobre todo para que el paciente pues tenga calidad de servicio. Muchas gracias y muchas gracias a todos y cada uno de quienes nos acompañaron en la transmisión. Realmente me quedo con muchas preguntas, pero realmente también con muchas respuestas de parte del maestro Ibi. Gracias. Saludos a Ernesto Flores hasta Honduras, que siempre nos acompaña tanto en el programa de César Flores como ahora con Juan Serrano. Una conclusión y mensaje final, Irving. No, no, lo que quiera Pues decir. la conclusión No, es no. que no hay hospitales 100% seguros. Sin embargo, nuestra responsabilidad es buscar llevarlos a un lugar lo más seguro posible. Y que esto no va a ser, digamos, si lo hacemos, como decía el maestro Mariano, a través de simulaciones, sino atacando la realidad de las unidades. Sabemos que a nivel nacional hay una gran brecha respecto a temas de hospitales públicos y privados, pero creo que a través de los que nos dedicamos a la gestión integral de riesgo y protección civil, eh, tanto del sector público como en privado y particularmente consultores, pues podemos aportar, o sea, podemos sumar cada uno desde su trinchera para que esto se dé. O sea, yo sé que muchos de los que están viendo, nos escuchan, pues son consultores, se dedican a esto de apoyar y de ser digamos, experto en materia de protección civil, gestión de riesgo en general, y que seguramente les va a tocar algún hospital o alguna institución de salud. Busquen apegarse al modelo. O sea, finalmente se los van a agradecer. Créanme que sí. Un comercial, busquen al que sabe, este Irving, dice.
Sí, ahí, Sí, pues ahí claro. les paso el tip, Oye, ahí ahí les paso las recomendaciones. oye, Irving, y por último, como comentario final, y aprovechando que tienes aquí muchos alumnos y que estos alumnos son de licenciatura, o sea, se están Así es. formando en el tema de la gestión de riesgos y la protección civil, tienen un maestro con tu perfil profesional y tu trayectoria, pero con ese perfil, a lo mejor ahorita te están conociendo otra faceta, pues, Sí. de que no te escuchan en las clases, no sé qué materia es, pero que a lo mejor la Son materia varias. no te da tiempo de hablar de lo que tú Sí, quisieras, no, no, no pues, hablo de mí, o ¿verdad? sea, platicamos de En- ejemplos, hago sí, analogías y todo esto, pero no es como que platiquemos de hospitales, pues, o sea, no, no. entonces, en este sentido, lo que comentas como de la ética profesional, de hacer los trabajos bien, de manera correcta, oportuna, eficiente, ¿algún mensaje para ellos? Aprovechando que tienes aquí muchos. Mira, No, César Flores tiene Corsa Lovers, pero tú te trajiste a la Enaproc, ¿eh? A los Irving Lovers, Irving Lover, Irving Lover No, adelante. Enaproc. lo que yo les digo ahorita mucho, particularmente a mis alumnos, que ellos, y siempre les digo, ¿no? O sea, se están formando, ustedes son, digamos, el futuro de la protección civil del país, o sea, qué mejor que empiecen a hacer las cosas bien. En la academia equivóquense, aquí no pasa nada, que no pasa de que los reprueben, ¿no? Como la que voy a reprobar, Eh, porque se equivocó, pero Sigan poniendo pero comentarios favorables, muchachos, por adelante. favor, no, les digo, o sea, la realidad es esta, ¿no? O sea, en la academia, en la parte académica, equivóquense, o sea, cuestiónense, o sea, siempre les digo mucho, cuestiónense, no me crean todo, investiguen o validen la información y hagan lo mejor posible en la academia porque afuera, pues aquí yo les pongo, yo los repruebo, ¿no? Pero allá afuera, o sea, en la realidad, van a matar a alguien. O van a decir que no hay riesgo, pero sí hay. O a lo mejor van a decir cosas que no y finalmente, pues, fomentar las cosas bien. O sea, fomentar desde la academia digamos, el que se cumpla el marco normativo. O sea, yo soy mucho de ponerlos, oigan, la ley, no lo digo yo, lo dice la ley. O sea, a mí no me crean, chéquenlo en la ley. Y el tema, pues nosotros como profesionales es como que hacer esa parte, ¿no? O sea, yo les decía hace rato, el Programa Nacional 2026-2030 dice que hay que impulsar el cumplimiento del marco normativo. Entonces, no es solamente una responsabilidad de arriba del gobierno federal, sino también desde, digamos, de la parte más baja, que somos nosotros, digamos, la sociedad, ¿no? Y desde nosotros, pues empezar a apalancar para que suceda. Esa sería como que la reflexión, muchachos. Muy bien. Ahorita equivóquense en la Muchas escuela. gracias. Equivóquense. Pues Que muchas afuera no. gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañando esta noche. La verdad fue una charla muy atractiva y gracias por todos sus comentarios, saludos y felicitaciones a nuestro invitado. Irving, un placer que haber estado contigo esta hora y media. Dijimos una hora, pues como siempre nos pasamos media hora más Muchas aquí gracias, platicando maestro. con los Muchísimas gracias por invitados. tu compañía. No, Y hombre, gracias a ustedes y cuando gusten, pues ahí estamos. Ahí nos vemos pronto. Sé que vamos a coincidir. eh, bueno, gracias. Seguramente que sí. Buenas Sí, noches. Gracias, Pues muchas Juan. un gracias a gusto. todos. Sale, Gracias a buenas todos. noches, Buenas cuídense noches. mucho. Descansen. Vale, Igualmente, hasta luego. hasta Bye. luego.